la parte teórica y pues como el repasito de la parte teórica, ¿cierto? Y podemos irnos de una vez a los ejercicios, si ustedes quieren también. Entonces ya ustedes me van diciendo, me dicen qué quieren que hagamos, o si les parece bien, A mí sí me parecería bien el tema de un repasito a la teoría. es como un recorderis, ¿yo qué? Listo. Sí, sí, puede como parafrasear alguna cosa Sí, sí, no, es un más. recorderis como ver Eso, definiciones y qué vamos a aplicar en cada cosa. ¿Sí me explico? Entonces correcto. recordamos pues que el día de hoy vamos a ver lo que son toda la parte de integrales de línea, ¿cierto? Vamos a ver el teorema de Green, vamos a ver las integrales de superficie y vamos a hablar un poco como integrales de línea manejando un poco lo de los campos, porque recordemos que pues para el teorema de Green necesitamos la parte del campo, ¿cierto? Entonces, bueno, las integrales de línea, eh, para yo poder aplicar una integral de línea como tal, necesitamos estas pautas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, son 6 pautas. Primero que sea una curva suave, ¿cierto? En donde los ejes o las variables, los parámetros, por ejemplo, como son X y Y, ¿cierto? Miren que están parametrizados. O sea, están en función de un parámetro, de una variable que es la variable T. Y lo más importante es que sean continuas. ¿Qué significa que sean continuas? Pues que no tengas ningún sobresalto, ¿cierto? Durante la gráfica. Eso es lo más importante. Eh, en el intervalo, pues, al que yo voy a evaluar, ¿cierto? Lo segundo es que C es una curva suave por partes y consiste, bueno, esto ya lo que ya hablamos ahorita, que sea una curva suave, ¿cierto? Y que siempre, y que obviamente yo puedo unir esas curvas como tal, sumándolas a través por acá están, por ejemplo, este es el caso, un ejemplo, ¿cierto? Que yo puedo sacar las integrales de línea de más de una curva y de tal manera que yo pueda sumar todo eso y obtenga pues como una geometría, ¿cierto? O una gráfica pues como tal entera. C es una curva cerrada, eso es muy importante. Por esa misma razón es que nosotros espérenme, cuando nosotros eh, hacemos la integral, ¿cierto? Ustedes se han visto que bueno, aquí está, mírenla. Mírenlo aquí. Uy, ¿qué pasó aquí? Ok, good. Miren que aquí dice que eso es una curva, ¿cierto? Y muchas veces se escribe con un círculo acá. ¿Qué significa eso? Que eso es una curva cerrada, ¿cierto? Eso es, eh, eso es fundamental y es importante, muchachos, siempre y cuando vayamos a analizar lo que son los flujos del campo. Entonces, por esa misma razón, el teorema de Green solo se genera o solo se utilizará para superficies cerradas, que es muy importante. Si es una curva simple y no se cruza a sí misma, ok, no tengo cortes entre la misma curva, ¿cierto? No tengo intersecciones entre la misma curva, que es algo importante también. Que, bueno, entonces la orientación impuesta sobre C es la dirección que corresponde a los valores crecientes de T, es decir, el parámetro al cual a cual yo asigno, ¿cierto? Mis variables, lo que son X y Y, eh, crece o va a aumentar, ¿cierto? Esos valores dependiendo de la orientación como tal que yo le asigne. Es decir, por acá, ¿dónde está? Miremos, por ejemplo, esto. Estas son unas líneas que que me van a decir básicamente hacia dónde crece el parámetro como tal, que es un flujo. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se escribe la integral de línea, ¿cierto? Tenemos una integral de una función x, y, ¿sí?
de una curva como tal, y nosotros utilizamos por lo general esta ecuación para poder resolver esas integrales de línea. Entonces, importante, para poder evaluar una integral definida, ¿cierto? Tenemos y es igual a un g de x, o sea, una función que está en función, perdón, de la variable x como tal, y eh, muchas veces es posible utilizar un parámetro como tal, o tenemos que definir un parámetro como tal, como es, por ejemplo, x, y, o en su defecto, a veces tenemos que inclusive parametrizar, que ahorita vamos a ver un poco cómo quedarían, ¿cierto? Cómo sería parametrizando estas gráficas, esas integrales, pues, y utilizaríamos lo que es esta formulita. Esta formulita es la que me ayuda literal a parametrizar, a evaluar, perdón, que es la integral de línea. ¿Listo? Entonces, cuando la curva es definida paramétricamente, entonces miren lo más importante. Recuerden lo que les acabé de comentar. Si yo tengo parametrizado a X y a Y, ¿cierto? En este caso, miremos que miremos cómo se nos modifica la ecuación. Tenemos que derivar, ¿cierto? En función del parámetro tanto a X como a Y, e introducirlo dentro de este radical. ¿Esto a qué se les hace a ustedes, muchachos? ¿Esto qué les hace como referencia? La magnitud. Ujú. ¿Pero qué más? Una especie como de longitud de curva, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso o no, muchachos? ¿No se acuerdan de eso? Bueno, tanto en cálculo como en la física, muchas veces no, casi siempre, siempre tenemos que nosotros aplicar conocimientos previos. Entonces no podemos mochar como tal ese tipo de conocimientos pues que ya tenemos de los anteriores cálculos, inclusive de temas anteriores a este mismo cálculo, porque de esa es la única manera para mí que puedes entender o que pueden lograr comprender un poco lo que es la parte conceptual, ¿sí? Del por qué y de dónde y para qué estoy aplicando las cosas. Bueno, eh, ya, como les comenté anteriormente, esta es la manera cuando tengo que parametrizar la integral. Esto es cuando no tengo que parametrizar la integral, sino que obtengo el parámetro que es una variable conocida como es X o Y. ¿Listo? Y aquí es cuando tengo una variable. Por ejemplo, cuando yo hago un cambio de coordenadas, muchachos, me quedan, digamos, a coordenadas polares. Entonces, hay una variable que puede quedar en función de eso que sería teta, ¿cierto? Entonces, esa variable teta vendría siendo el parámetro t en este caso, ¿cierto? Y utilizaríamos esta expresión para poder evaluar esa integral de línea. ¿Listo? Entonces, las integrales de línea como tal en campos vectoriales, Ah, le ¿cierto? puedo hacer una Pregúntame, pregunta. pregúntame, claro. Subo un poco. Las que están en medio que le piden la arriba, ¿Estas? arriba, que le piden en el de X y el de Y, que simplemente se deriva, a ver, la 7 y la 8. Mm, estas ¿Cuándo se sí. usan? No, esto es lo mismo, solamente que es una manera de mostrar, o sea, lo que tienes que hacer para poder llegar a esto, literal. ¿Sí me explico? O sea, bueno, el libro, para poder llegar a esta expresión, empieza a deducir diferentes expresiones, ¿cierto? De tal manera que cuando empiezas a sustituir una encima de otra, prácticamente lo que encuentras es, o lo que llegas es a esta expresión, literal.
¿sí? Lo que pasa es que en el taller, y de hecho en el Ujú. libro, bueno, en el Steward, hay unos puntos así que le piden la integral de X y de Y. Y si usted la hace, pues, bueno, al menos a mí me dio a mí así, que si uno la hace con lo del radical, da distinto a si hace simplemente derivando la No, función de esto. no es que te dé No sé. distinto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cambia el parámetro. ¿Sí me explico? Es más, tú lo acabaste de decir. Puedo utilizar un dy o puedo utilizar un dx, ¿cierto? Obviamente, si tú analizas como tal las gráficas o analizas las expresiones cambiando los parámetros, obviamente te puede dar una cosa distinta. ¿Sí me explico? O sea, aquí yo puedo cambiar todo. Por ejemplo, aquí puedo poner un y puedo poner un g de y. ¿Sí me explico? Y puedo sacar la derivada de y. Pero estoy es que cambiando el parámetro. Y como estoy cambiando el parámetro, estoy analizando la expresión de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que te puede dar esas dos resultados. Entre esas dos sí, pero ¿Sí? entre una de X y la otra de S me refiero. Pero ¿qué es un dx y qué es un ds? O sea, ¿qué es el Claro, ds? esa es ¿Para mi qué duda. escribimos el? Ah, bueno, el ds significa que es un diferencial de línea, literal, de línea, ¿sí? De línea. Es como sacar una integral de línea. Es como nosotros colocar un dl, pues, de longitud. ¿Y en De, DX es parcial o qué? estoy, lo que pasa es que tú puedes tener lo siguiente, o sea, tú puedes tener una gráfica de esta manera, ¿sí? Y tú puedes decir que esto aquí es X y esto aquí es Y, ¿sí? Tú puedes analizar, bueno, esto es una línea, ¿cierto? Entonces, como lo escribes normalmente, es un DL, ¿cierto? Como lo analizas, es una manera distinta. Es decir, si tú analizas por dx, estás analizando con el parámetro en X. Si tú lo analizas con el de Y, estás analizando con el parámetro en Y, ¿sí? O sea, no podemos confundir como la escritura en general, por decirlo así, con enfocada a un parámetro como tal. ¿Me hice entender o no? ¿Sí? Sí, aunque igual yo tengo como ese problema para... A ver, cuando uno hace la integral de línea, se puede Ajá. tomar como para buscar el trabajo, ¿verdad? Para buscar el trabajo, sí, claro. Sí. Entonces, si yo lo hago el DS, va a ser el trabajo como la trayectoria total, ¿verdad? Ah, ok, pero eso ya Y si hago tendríamos un que DY, irnos a la parte del eh, campo. sí. Eso, ya es analizar en el campo, que era lo que íbamos a empezar a ver aquí, integrales de línea en campos vectoriales. Pero previamente no, o sea, para poder tú analizar trabajos necesitas tener un campo, porque un campo se relaciona ¿en qué? Con una fuerza, ¿cierto? ¿Y qué es lo que genera a ti como tal un campo? Una fuerza. Una fuerza te genera perdón, una fuerza te genera un trabajo, ¿cierto? Entonces, para poder generar o para poder analizar ese trabajo, necesito tener un campo, porque el campo viene de la fuerza, analizado desde la fuerza, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, no puedo decir que utilizando este tipo de cosas, por ejemplo, analizo el trabajo o encuentro el trabajo. Entonces, no sé si ese modo de analizar eso en este momento, pues, sea como el correcto, ¿cierto? Pero cuéntame, dime si tienes alguna inquietud con eso que te acabé de decir. No, sí, sigamos, vamos así. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo los campos vectoriales, ¿cierto? Entonces, el campo vectorial en el espacio bidimensional es una función de valores vectoriales, ¿cierto? Por eso tenemos un campo que se describe como un f de x, y, es bidimensional. Aquí estamos explicándolo eso, que es bidimensional. Y por esa razón tengo a P y tengo a Q. Entonces, como es un espacio bidimensional, automáticamente yo tanto en I como en J debo tener una función, una expresión, ¿cierto? Entonces, es un campo que básicamente tiene dos expresiones o tres expresiones y es tridimensional, ¿cierto?
y que lo debo escribir con una cierta dirección, por decirlo así. Entonces, hay un concepto importante para estos campos y es de que los campos sean conservativos. Entonces, ¿qué pasa cuando los campos son conservativos? ¿Cierto? Significa que las regiones son continuas. Es decir, yo no estoy permitiéndole al campo que se disipe, algo así, por decirlo así, viéndolo de manera física, ¿cierto? Yo tengo un campo y el campo se me está conservando. O sea, si yo lo tengo dentro de una esfera, por ejemplo, el campo se me está conservando porque estoy dentro de la esfera. Pero ¿qué es lo que me garantiza esa conservación? De que no tengo ningún orificio o ningún sobresalto dentro de esa esfera que me genere una pérdida de ese campo o una ganancia pues de ese campo, ¿cierto? Eso es en cuanto a la parte física. De la misma manera se analiza acá en la parte matemática, ¿sí? Entonces, eh, para analizar nosotros que los campos sean conservativos, ¿cierto? Dentro de una región, podemos utilizar esta expresión. Entonces, es decir, que P y Q son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas. Es decir, bueno, entonces, sacamos la derivada, ¿cierto? Miren que la primera, que es el que está en dirección en Y, lo derivo con respecto a Y el que está en dirección de J, lo derivo con respecto a X. Entonces, para todo X, Y en R, inversamente, si cumple la igualdad 6, ¿cierto? O sea, si cumple que la derivada de esta parte de aquí, de lo que está en Y, con respecto a Y, es igual a la derivada de esta parte que está en J con respecto a X, son iguales, significa que es conservativo. Listo, esa es la manera, porque han salido ejercicios en los cuales ustedes les preguntan, hey, verifique que el campo sea conservativo. Esa es la manera de usted verificar si el campo es conservativo. Listo. Entonces, vamos a hacer una conexión con la parte de las integrales de línea. Y entonces, como dice aquí, podemos recurrir a lo que es el concepto de campo bidimensional o tridimensional para escribir la integral de línea en general, ¿cierto? De un modo más compacto. Entonces, si yo tengo un campo como tal, como es en este caso, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Espérenme, yo veo una cosa. Sí, ahí alcanzan a ver mi puntero, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Tengo ese campo como tal y se define a lo largo de una curva. Miren una cosa importantísima. La curva es paramétrica. ¿Sí ven? Esa curva es paramétrica. Entonces, para yo analizar y para escribir como tal ese campo dentro de mi integral de línea, yo necesito tener la curva paramétrica. Entonces, ese parámetro va a estar dentro de un rango o dentro de unos límites que van a ser A y B. Entonces, si yo considero una función vectorial RT, X, de T, bueno, que están en función, ¿cierto? Las variables X y la variable Y en función de ese parámetro, es un vector de posición de los puntos sobre C. Entonces, la expresión como tal se va a escribir de esta manera. Se va a escribir de esta manera. Entonces, ¿qué es de R? Es un vector de posición, ¿cierto? ¿Y qué es F? F es el campo. Aquí lo tenemos escrito, ¿cierto? Con los diferentes diferenciales y tenemos escrito también con respecto a las direcciones, ¿cierto? Miren que tenemos a P y tenemos a Q aquí, en J con DY, N con DX. Listo. Si yo tengo un campo tridimensional, ¿qué pasa con el campo tridimensional? El campo tridimensional, pues, no es sino la misma escritura, solamente que yo voy a tener un DZ aquí en este caso. Listo. Entonces, vamos a una cosa que se llaman, bueno, pregunta, duda, inquietud. Ninguna. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo
el campo en tridimensional, ¿cierto? Miren que una integral de línea, técnicamente, yo casi siempre utilizo de X y de Y, ¿cierto? Cuando yo tengo una integral simple, perdón, una integral definida, que es solo una integral definida, va de un rango del uno al otro, ¿cierto? Cuando tengo una integral doble, significa que yo tengo dos parámetros o dos variables, ¿cierto? Que es lo que llamamos integrales de superficie, ¿cierto? Que son integrales de área como tal. Cuando yo tengo una integral triple, son integrales de volumen, ¿cierto? Entonces, si yo tengo tres variables para una integral simple, técnicamente, necesito la ayuda de necesito la ayuda de parametrizar o de un parámetro que me deje toda la función o todo el campo en función de solo ese parámetro. ¿Sí me explico? Para yo así poder de esa manera resolver la integral. En pocas palabras, tengo que parametrizar esa curva para yo poder evaluar ese campo como tal. Más adelante vamos a verlo con unos ejemplos. Campo vectoriales gradientes. Bueno, asociado a una función f de dos o tres variables, hay un campo vectorial para una función de dos variables. Esto es importante, muchachos, porque ahora lo vamos a ver un poco con lo del teorema de Green, ¿cierto? Entonces, bueno, ya ustedes me imagino que sabrán sacar un gradiente y toda esa cuestión. Cuando son independientes de la trayectoria, el siguiente teorema establece una importante relación entre el valor de la integral de línea sobre una trayectoria que yace dentro del campo vectorial conservativo. Además, proporciona un medio de evaluar esas integrales de línea de manera que es análoga al teorema fundamental del cálculo. Simplemente, como podemos observar aquí, es sacar la derivada básicamente de esos parámetros y evaluarlos pues entre A y B que están dentro ahí. Esto casi nunca sale porque es muy sencillo. Casi nunca no, nunca sale porque es sencillo, es muy sencillo. Casi nunca les tiran eso, muchachos. Pero pues es una manera, ¿cierto? Es la manera más breve, yo creo que de realizar una integral de línea. Para el teorema fundamental, lo que les mostraba ahorita, lo del gradiente, ¿cierto? Que es básicamente, si yo tengo un campo, ustedes pueden sacar eh, el gradiente como tal, ¿cierto? Y de ese campo, ¿cierto? Y multiplicarlo por el vector dirección, ¿sí? Miren que aquí básicamente les está resolviendo todo esa integral como tal de manera conceptual. Entonces, el campo de B y A, bueno, estos ya son básicamente, ¿cómo se llama? Son esos parámetros técnicamente, ¿sí? Ustedes donde sacan el gradiente y todo eso para poder resolver pues la integral. Ahora yo creo que vamos a ver esa cuestión de manera mucho más clara, ¿cierto? Para aterrizar un poco más este concepto. Y ya verimos por último, correlacionado pues con esta parte como integrales de línea, es con el teorema de Green. El teorema de Green tiene una cosa importantísima, que para poder aplicar el teorema de Green es requisito que la curva sea cerrada. Si la curva no es cerrada, aplico el teorema fundamental para una región abierta, ¿sí? O aplico los conocimientos o lo que acabamos de ver anteriormente, que es para mí como la manera en la que ustedes casi siempre tienen que evaluar esas integrales de línea. Entonces, bueno, tengo el teorema de Green. El teorema de Green es simplemente si tú tienes un campo, ¿sí? Lo que les mostré anteriormente, que para verificar si el campo es conservativo o no, ustedes derivan lo que es Q con respecto a X y lo que es P con respecto a Y, ¿cierto? Y posteriormente, básicamente, restan esas dos funciones, que es esto, ¿cierto? Lo que vemos acá. Y
prácticamente, muchachos, el diferencial, ese diferencial de área es simplemente en función de X o Y. Es cuando les queda en función de X y Y, no es más. Pero es una integral doble, ¿cierto? Eso es importante también. Ya ustedes integrales dobles y toda esa cuestión, imagino que ya la tienen breve. Esto es para parametrizar una superficie paramétrica suave definida por la ecuación vectorial. Bueno, tengo una ecuación vectorial como tal, ¿cierto? Entonces miren que si yo los necesito llevar, si yo tengo tres variables, pues si necesito llevarla a dos, solamente parametrizo de esta manera. Hacer un producto vectorial, ¿cierto? Entre los dos parámetros, básicamente, o sea, es coger esta función, derivarla con respecto a u, y coger esta función y derivarla con respecto a b. Y sale para pintura. ¿Qué más? Bueno, los integrales de superficie la vamos a ver ahorita, ¿sí? Como para no cogernos tanto, pues, esta parte tan teórica, sino que vamos a resolver eh, estos ejercicios, ¿cierto? Entonces me dicen, evalúe la integral, ¿cierto? La integral de línea o la integral de curva de x al cuadrado más y al cuadrado de x menos 2xy de y sobre la curva dada. Entonces, ¿cuáles son las curvas dadas? La de la figura 15.1, bueno, 15.11 y la 15.12. Bueno, dentro de la primera curva, ¿cierto? Vamos a hallar la 21. Espérenme un momentico que a mí esto así no me gusta. Así está mejor. Entonces, tengo, dentro del ejercicio 21 tengo que eh, yo esto lo puedo dividir de dos maneras, ¿cierto? ¿Cómo dividirían ustedes esta gráfica, la 1, la del 21? O sea, ¿cómo lo analizarían ustedes, muchachos? Lo primero que se me viene a la mente es que son dos integrales, una con el Perfecto. círculo y otra con la recta Con el arco, con la de media y igual a cero. circunferencia, ¿cierto? Con el arco, ¿cierto? No con el círculo, sino que con el arco. Y la otra, la recta, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí, Eso, listo. Entonces, eh, la recta como tal, que iría desde -2, ¿cierto? -2,0 hasta 2,0, ¿cierto? Y pues esto tiene 1, -2, -1, -2, y 1 y 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué parámetro utilizarían ustedes? una duda, yo puedo usar polares para el arco Sí, y claro, claro, cartesianas para la recta. Yo tengo que claro, usar, claro, 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 por eso estamos dividiendo, pero primero tienes que plantear las dos porque, bueno, no mentiras, sí, puedes utilizarlo, claro, no hay ningún problema, por eso dividimos eso como tal en dos integrales, ¿no? Claro, claro, por eso divides tú esto del arco, el arco lo analizas de manera individual, de la misma forma que la recta, de manera individual. Sí, no hay ningún problema, claro, sí, sí. Bueno, aquí el parámetro, muchachos, sería X, ¿cierto? Porque estamos analizándolo con respecto al eje X en esa recta como tal. Por consiguiente, pues yo tengo que Y es igual a 0, ¿sí? Por tal razón, el de Y también es igual a 0, ¿cierto? Esto para la recta,
Listo. Esto para la recta. Y vamos a analizar la circunferencia, ¿cierto? ¿Cómo vamos a analizar la circunferencia? Voy a parametrizar la circunferencia. Listo. Miren una cosa importante. Yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿cierto? ¿Cuánto va a valer x? ¿Cuánto va a valer y dentro de esta parametrización? X es 4 menos, bueno, raíz de 4 menos y al cuadrado. No. Mentira. ¿Cómo lo parametrizan ustedes en polares, muchachos? En polares sí, R coseno Coseno de de teta, T. ¿cierto? O sea, en este caso sería R, sería 2 coseno de teta, ¿cierto? Y en Y, 2 seno de teta. ¿Por qué 2? Porque pues esto significa que estás al cuadrado, ¿cierto? O sea, sería 2 al cuadrado. O sea, sería la raíz, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí. Listo. ¿Cuál va a ser el intervalo? El intervalo va a ser que teta, como tal, estará entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque es media circunferencia, ¿cierto? Entonces, para yo plantear esa integral, lo que voy a hacer es lo siguiente. Genero la integral de línea, la integral de curva, pues, ¿cierto? De este x al cuadrado más y al cuadrado de x, ¿cierto? Menos 2xy por un dy. Esto va a ser igual. Entonces, tengo para la primera integral, x desde dónde hasta dónde va a ir. Va a ir desde menos 2 hasta 2, ¿cierto? Cosa importante, voy a analizar el primer término, ¿cierto? El segundo término, ¿por qué no lo analizo? Para la recta. Porque, pues muchachos, el diferencial de y es igual a 0 y el y es igual a 0. Entonces, no lo analizo. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí, profe. Listo. Entonces, y es que ¿cuánto? 0. Entonces, solamente me quedaría x cuadrado multiplicado por un diferencial de x. Ese es lo único de esa recta como tal que estoy analizando. Listo. Ahora, vámonos, bueno, sumo, ¿cierto? Sumo o es una, sí, sumo la integral de la curva o del arco de esa semicircunferencia. Ya sabemos que está entre 0 y pi, ¿cierto? Y analizamos los parámetros. Entonces, yo lo primero que tengo ahí es eh, para, para el diferencial, pues como tal, de esto, ¿cierto? Bueno, para analizar esta primera cosa, esta primera curva, se podría decir, ¿qué tengo yo aquí? Tengo el de x. ¿Cuánto vale el de x de esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es la derivada de 2 coseno de teta? Menos 2 en la T. Son Por un de teta, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿Y cuánto es la derivada de y? 2 coseno de teta de teta. Listo. Entonces, espérenme un momentico.
tengo la primera, que sería esta curva. ¿Cuánto es esto? R al cuadrado. R al cuadrado. ¿Cuánto es R al cuadrado? 4. ¿Cierto? ¿Sí o qué? Sí. Por el diferencial ¿de qué es? Diferencial de X, ¿cierto? Sería menos 2 seno de teta por el de teta, ¿cierto? Menos. ¿Cuánto es? Entonces tengo la integral, bueno, tengo 2 que me multiplica a X, ¿cierto? X como tal, bueno, aquí sí dejémoslo en una integral, muchachos, de 0 a pi, para indicar eso. Espérense un momento, denme un segundito. De 2 que multiplica 2 coseno de, bueno, que multiplica 2 coseno de teta, ¿cierto? Es reemplazar solamente esos valorcitos por 2 seno de teta. ¿Sí o qué? Sí. ¿Y dónde está? Coseno. Esto es de y por un de y, ¿cierto? Que sería 2 veces el coseno de teta. Sí, 2 veces, sí. 2 veces el coseno de teta por un de teta, ¿no? Sí. Listo. Entonces, para simplificar esta cuestión acá, lo que hacemos es empezar aquí. La integral desde menos 2 hasta 2 de x al cuadrado por un diferencial de x, ¿cierto? Más la primera integral que nos va a dar desde 0 hasta 4, hasta pi, perdón, de 4 por 2, 8, menos 8. Seno de teta por el diferencial de teta, ¿cierto? Menos. Lo que sería, este 2, ¿dónde está ese 2 ahí? Sí, 2 por 2 por 2 y por 2 a 2 la 4. serían 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 16. 16, ¿sí o qué? 16, miren que esto por esto sería coseno cuadrado de teta por el seno de teta, por el diferencial de teta. Todo esto por un diferencial de teta. ¿Cierto? Yo los uní porque pues obviamente muchachos tenemos dentro de la misma integral, ¿cierto? Perdón. Entonces, ya paso a seguir de aquí, ya sería pura carpintería. ¿Sí o qué? Ya ustedes pueden dividir inclusive esto. Bueno, volverlo a dividir, ¿cierto? Esto pueden pasarlo pueden hacerlo por una sustitución simple inclusive. Profe, y ese de teta que está en menos 8 seno Perdón. de teta, Sí, pues, también sale, ¿cierto? Pues, sí, sino que lo volví a copiar 2 veces, pero sí, tienes toda la razón. Claro, ahí ya. Esto aquí ya muchachos lo pueden dividir nuevamente, ¿cierto? Pueden analizar de manera independiente. Bueno, esto aquí pues sería, dentro de esto sería x, sería un tercio, ¿cierto? De x a la 3 evaluado desde menos 2 hasta 2 más, no, sería un menos,
¿cierto? Sacando como un factor común, miren que ambos tienen el negativo, ¿sí? Miren que ambos tienen el negativo aquí. Y yo puedo, obviamente, sacarlo como un factor común, ¿cierto? De igual forma, puedo sacar el 8 también de factor común, ¿sí? Y me quedaría solamente la integral que va desde 0 hasta pi del seno de teta, ¿cierto? Vamos a dividirlo más 2 que multiplica a la integral también de 0 hasta pi de coseno cuadrado de teta multiplicado por el seno de teta por el de teta, ¿cierto? Entonces, importante, eso se puede resolver por una sustitución simple, donde u es igual al coseno de teta, derivada del du es igual al seno de teta por un de teta, y ya simplemente entro acá y lo reemplazo. Y digo que esto es u cuadrado, Menos seno, ¿no? esto es ¿qué? ¿Cómo así? Menos seno, no, derivada del coseno es menos seno. Sí, Sí. menos seno, sí. Bueno, eso lo colocamos ahorita. Cambiamos aquí, esto decimos que u cuadrado, esto es menos seno. Esto decimos que es u cuadrado. Esto pues pasa ¿cómo se llama? Hombre, se me olvidó esa cuestión, pasa a dividir, ¿cierto? Esto podríamos sacar ese menos de ahí, ¿cierto? Y decir que esto aquí es menos. Y quedaría multiplicando por un diferencial de u. Listo. Esto más adelante lo vamos a analizar bien. Esto de aquí a acá sería el final menos el inicial, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 tercios, menos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 8 tercios también. ¿Sí o qué? Sí, por favor. 8 tercios, menos, bueno, 8. La integral del seno es Unos coseno. menos coseno, entonces queda positivo. Y quedaría el coseno evaluado entre 0 y pi. Acá, menos, bueno, esto quedaría menos 2, que multiplica a u a la 3 sobre 3, ¿cierto? Evaluado entre 0 y pi. Y bueno, esto aquí sería, ¿cuánto sería esto, muchachos? 16 novenos, ¿cierto? ¿Sí o qué? Ah, es así. Sí, por favor. Más, eso sería coseno de menos 1 menos coseno de 1, coseno de 0, perdón, sería menos 1, menos 1, sería menos 2, 2 por 8, 16, sería menos 16, eh, menos 2 veces, ¿cómo será? ¿Cómo se llama esto? Serían 2u vale coseno, sería coseno a la 3 de teta, ¿cierto? Sobre 3, evaluado pues entre 0 y pi. Listo. Podríamos hacerlo de una vez, o sea, como sacarlo pues, que sería 2 tercios. Esto aquí sería coseno
de coseno a la 3, ¿cierto? De pi menos coseno a la 3 de 0. ¿Cuánto les da esto, muchachos? Esta parte de acá adentro. Vamos a ver aquí en la Casio. Soy no a cero, profe. No, esto creo que da -1 y esto creo que queda igual acá en la anterior. Claro. Pero espera un momentico. Sería Menos 2. profe. ¿Cómo? ¿Cuánto te dio? No da -2 ahí. Ahí da -2. Sí. Bueno, -2 entonces. Entonces sería sumando, ¿cierto? Sería aquí más 4/3. Sí queda sumando. Bueno, no sé, muchachos, ya a ustedes ahí les queda la, la cuestión, pues. Esto, pues así, como dijo el compañero, da menos 116 novenos, algo así. Pero bueno, eso ya les quedaría a ustedes para que lo rayen, pues. Eh, pero ya esto ya es... Pues más, yo creo que da 0 ahí, porque sería coseno a la 3, sería positivo. Sí, Es que me haga caso. Pero sí da eso. Lo estoy mirando muy bien. sí, bueno, no sé. Allá ustedes lo verifican, muchachos. Ya ahí ustedes lo verificarán. Entonces, tenemos el punto 22, ¿cierto? Pero esto ya es como el procedimiento, ¿cierto? Matemático, eso ya es trigonometría, pues álgebra y trigonometría. Lo importante, muchachos, es de que ustedes vean cómo se puede afrontar una integral de línea, ¿cierto? Tomándolos pues de diferentes, ¿cómo se dice? De diferentes formas, ¿cierto? Separando curvas y analizando de manera independiente cada curva. Entonces, por ejemplo, el 22. El 22, miren que me dan dos curvas, ¿cierto? Aquí la misma carreta. Yo analizo las dos curvas como tal. Una curva, me dicen que es y igual a raíz de x. Y la otra curva me dice que es y igual a x cuadrado. ¿Sí o qué? Miren que van desde 1 hasta 1. ¿Sí o qué? ¿Sí o sí? Sí. Listo. Entonces, voy a analizar la primera curva. Digamos que es esta que va aumentando, esta que va subiendo. Entonces, analizándola como tal dentro de mi integral, que es esta misma que yo tengo acá, miren que yo tengo que tener en cuenta lo que pues lo que me dan inicialmente, ¿cierto? Yo debo tener muy en cuenta eso, lo que me dan inicialmente. Entonces, analizando eso, muchachos, ustedes tienen, voy a analizar la primera curva que es esta, ¿cierto? Entonces, yo tengo y igual a x cuadrado. Entonces, ¿cómo vendría siendo, muchacho, el análisis de ahí? Primero que todo, para la primera curva, entonces coloquémosla aquí. Para primera curva, el rango sería, ¿cierto? Estaría entre 0 y 1. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a tomar una cosa importante. Voy a poner todo en el diferencial de x. Listo. Voy a analizar todo en el diferencial de x. Listo.
Entonces, voy a decir que X como tal está entre 0 y 1 para la primera curva. Para la segunda curva, Esto lo sacó abajo de la gráfica. ¿qué? El límite de X. Pues que Esto varía. así. Sí, porque ya Ah, me, lo dan o ahí. sea, eso, porque ya me despejaron las dos ecuaciones. O sea, me están dejando una en función de la otra. Si tú quieres dejarlo todo en función de Y, tendrías que despejar a X y dejar a X como variable independiente. ¿Sí me explico? O sea Perdón. que el parámetro va a A ser X como X. variable dependiente. El parámetro es X, sí. El parámetro es X. El parámetro es X. Sí. La variable independiente en este caso es X, ¿cierto? Si ustedes quieren analizarlo de tal manera que vayan a coger de parámetro el Y, ustedes simplemente tienen que despejar y dejar a X en función de Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es decir, esto aquí sería X igual a Y cuadrado y esto aquí sería X igual a raíz de Y. Sí, pero como ya me lo están dando despejadito, entonces por esa misma razón cogí el parámetro X. El parámetro es la variable a la cual está en función esa ecuación, pues, esa superficie. ¿Sí me explico? O la curva. ¿Sí? ¿Me hice entender o no? ¿Todo bien, muchachos, hasta aquí? Sí. Sí, ya no creo pues que haya inconveniente, ¿cierto? Los demás, ¿qué, muchachos? Bien. Sí, bien, o sea, ese uno es porque ahí nos dicen que hay un punto ahí que dice 1,1. Entonces, por eso es que va al límite de ese ahí. Ah, sí, claro, que va desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta 0. Listo. Entonces, la primera curva, miren la dirección también de ese flujo, ¿cierto? Miren la dirección de ese flujo. La señorita de ingeniería sanitaria. Eso tiene que aplicar un montón de esto. Ustedes lo que analizan son flujos. Esos flujos lo que te dan es la dirección hacia dónde va. Entonces, por eso tomé la primera curva, que sería esta, ¿cierto? Que iría desde 0 hasta 1, y la segunda desde 1 hasta 0. Tomé el parámetro X, ¿por qué? Porque ya me lo despejaron y Y está en función de X, no más. Y para la segunda, X estaría desde 1 hasta 0. Todo ready ahí. Entonces, voy a analizar la primera curva. La primera curva es esta, ¿cierto? Es esta parábola de aquí. Entonces, para el primer término, que es este, tengo a X, que ¿cuánto va a valer? X cuadrado, ¿cierto? O sea, yo tengo la integral que va desde 0 hasta 1. ¿De quién? De X cuadrado. ¿Cuánto vale Y? Y vale X cuadrado. Es decir, tengo a X cuadrado elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto vale el diferencial perdón, no, pues ya tengo el de X, menos 2XY. Entonces, tengo, bueno, yo ese 2 lo puedo sacar de la integral y tengo la integral también desde 0 hasta 1 de X que multiplica a y Y es ¿cuánto? X cuadrado. ¿Cuánto vale el diferencial de Y? 2X, ¿cierto? Derivo esta ecuación. Y para obtener de Y es igual a 2X por un de X, ¿cierto? Entonces tendría aquí, muchachos, 2X por un de X. ¿Listo? Tengo ya la primera curva lista para resolver, ¿cierto? Miren todo lo que yo les decía anteriormente de que si yo tengo una integral
solamente una integral, pues, o tengo una integral de línea, ¿qué pasa con eso? Yo debo llevar todo a un parámetro, ¿cierto? Porque si yo tuviera una integral de superficie, claro, yo integro ya nomás con respecto a X y con respecto a Y, pero en este caso no, no se puede hacer. Entonces tengo que llevar todo a un solo parámetro. Más la integral que va desde 1 hasta 0. Vamos a la otra integral. Entonces tengo que X vale pues X cuadrado, ¿cierto? Que, bueno, más Y cuadrado. Entonces sería la raíz de X elevada al cuadrado. Por tal razón, solamente coloco el X. ¿Listo? Multiplicado por un diferencial de X. Menos 2 veces la integral desde 1 hasta 0. ¿De quién? De X. De X, ¿sí? Que multiplica a Y. ¿Y cuánto sería ahí? Raíz de X. Raíz de X. Bueno, esa raíz de X, bueno, sí, raíz de X. Que multiplica al diferencial de Y. Entonces, esto aquí sería Y, ¿cierto? Si yo coloco esto a la 1/2, pues el exponente bajaría acá a multiplicar, ¿sí? Y esto me quedaría X a la menos 1/2, ¿cierto? Por el de X. ¿Sí o qué, muchachos? Sí, por favor. Listo. Entonces sería 1/2 de X a la menos, perdón, de X a la menos 1/2 multiplicado por el diferencial de X. Pero esa X a la menos un medio se va con la otra raíz, ¿no? Se simplifica. Sí, puede simplificarlo, sí. Sí, sí. Eso quedaría X cuadrado nomás, ¿cierto? ¿Sí o qué? Entonces, Porque es bueno, X cuadrado. claro, pues, o sea, si esto que es X, ¿cierto? Raíz de X por raíz de X es X. Y X por X, X cuadrado. No, pero eso, esa raíz de X está dividiendo. Claro, eso está Entonces, abajo. Ok, o sea, ya. se Lo va que la me estás raíz de diciendo es que se X con la raíz cancelan. de, se cancelan, sí. Se cancelan. A ver, simplificando. Espéreme. Sí, 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 puedes mocharla así Eso queda Un medio de de, X X. medios. de mundial. X medios. X medios. Ven y yo veo una cosa. Sería 2X. Sí, sí, lo que vos dices de cancelarla, sí, se puede. Sí. X cuadrado sería la integral, ¿cierto? X cuadrado medios. Sería la integral. O sea, haciendo la integral completa. Creo que Pues queda sacando todo eso. Porque sí, mira que porque se cancelas cancela esto. con el 2 de afuera, sí. Exactamente. Sí, haciendo la integral completa, sí quedaría X cuadrado sobre 2. Sí. Pero bueno, vamos a hacerla toda así, Tin, y sacamos esto rapidito. Entonces, de la primera integral, muchachos, tenemos X a la 3 sobre 3 más X a la 5 sobre 5. Este valor entre 0 y 1, ¿cierto? Menos, tengo X a la 3 por 2X. Sería, bueno, esto serían 4, ¿cierto? X a la 3, X a la 4, X a la 5 también, sobre 5, evaluado entre 0 y 1, más X a la 3 sobre 3, evaluado entre 1 y 0, más X al cuadrado
X al cuadrado Sobre 2. sobre 2, evaluado también entre 1 y 0, menos lo que dijo el compañero, esto se va, esto me quedaría X medios, evaluado entre 1 y 0, y bueno, ya el resultado de eso, no sé cuánto sería, muchachos. A ver, espérenme. Cuánto les da, muchachos? Cuéntenme. Bueno, Sí, sí, así es. listo. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes con esta parte. Yo creo que Está nada, claro. ¿cierto? Todo está muy claro. Entonces, muchachos, miren, para las integrales de línea ya sabemos cómo hacer. Vamos a hacer una integral de línea con respecto a un campo, ¿cierto? Con respecto a un campito. Entonces me dicen que calcule el trabajo realizado por la fuerza, ¿cierto? X, Y, me dan el F, ¿cierto? La fuerza como tal, que actúa una vez en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del triángulo con vértices 1,1, 3,1 y 3,2. Entonces, a ver. Bueno, eso simplemente dan esto y Venga, ya, ahí yo tenía una pregunta para esto. ajá. En esas situaciones, cuando el campo es cerrado y eh, bueno, el trabajo va a ser cero, ¿no? Cuando vuelve, o sea, es que vuelve al Mm, mismo punto. no, no necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. Sí, no necesariamente, no necesariamente. De pronto en física de campos, no sé si vos ya estás viendo física de campos o algo, ya viste física de campos, ya viste física No, de campos. no, pero si es En física cerrado de, y es conservativo, en física de campos, sí. sí, en algunos campos sí, por ciertos análisis, pero hay otros parámetros y más cosas pues que te garantizan eso, ¿sí me explico? Pero aquí no, aquí matemáticamente no, no necesariamente te da negativo. Negativo. No, Perdón, no necesariamente te da cero. pero si es conservativo y cerrado, pues el desplazamiento es cero. Se supone, sí, claro, se supone, pero no necesariamente. O sea, tú debes garantizarlo de más formas, pues, para que te pueda dar cero. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas más cosas que tienes que hacer para poder garantizar que eso sea cero. Y es hasta una demostración, Rey. Pero eso es más que todo se hace en física. Aquí no tanto. Aquí no necesariamente te puede dar cero. Aquí no necesariamente te puede dar cero. Y es más, ¿por qué no te puede dar cero? Porque tampoco es ¿cómo se dice? No es una morfología, se puede decir, igual. O sea, todos los lados no son iguales. ¿Sí me explico? Todos los lados no son iguales. O sea, el valor de esta pendiente no es igual al de esta recta de aquí, por ejemplo, el de ese segmento. Entonces el trabajo es diferente en esos dos, independientemente si tú tienes el campo cerrado o no. Es diferente la morfología, empezando por eso, la morfología de la geometría, perdón, la geometría como tal, pues es diferente en direcciones, pues en otras direcciones.
¿sí? Si tú tienes, digamos, una esfera, por ejemplo, bueno, digamos que eso es una esfera. Una esfera. Una esfera tienes lo mismo en todo lado. Entonces, casi siempre las líneas del campo van así. ¿Sí? Y tú puedes decir que es cero. ¿Por qué puedes decir que es cero? ¿Mm? ¿Por qué puedes decir que es cero? El compañero que me hizo ahorita la pregunta. Ah, ¿Hola? pues según lo que dijo, porque es simétrico. Es simétrico. Entonces, ¿qué pasa? Hay fuerzas que mira, que en esta misma parte hay una fuerza que va a ir hacia acá. Se encuentran y se anulan. Y es más, ahí ya tienes que analizar también intensidad del campo. ¿Sí me explico? Entonces, por esa misma razón, como son fuerzas concéntricas y la simetría es perfecta prácticamente, hay fuerzas que se contrarrestan. Se pueden contrarrestar las diferentes fuerzas del campo. Y es por esa razón que se genera eso que es igual a cero. ¿Sí? Eso es física de campos. Pero es por esa razón, por la geometría. La simetría como tal es perfecta, por decirlo así. Es simétricamente igual en todo lado. ¿Sí? Si yo tengo, digamos, un cuadrado, pasa lo mismo. ¿Ves? ¿Sí me hice entender o no? Sí, sí, sí. Eso. Esas líneas de fuerza o las líneas de campo, nosotros llamamos cuando van así en ese sentido, son concéntricas. Entonces, como siempre va a haber una simetría, siempre va a haber una línea o una fuerza que contrarreste a la otra, y es por esa misma razón que el campo es cero. Pues yo tengo entendido eso, ¿cierto? Y es por eso. Eh, bueno, entonces, calcule el trabajo realizado por la fuerza F, que actúa una vez en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Y una cosa es el campo y otra cosa es el trabajo. A las manecillas del reloj, alrededor del triángulo, bueno, el triángulo me dan los vértices y yo lo grafico, ¿cierto? Y como en las otras integrales de línea, muchachos, ¿qué pasa? Nosotros aquí lo que tenemos es que técnicamente dividir, por decirlo así, esta figura o esta geometría en tres integrales, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros afrontamos un problema de estos es parametrizar como tal nuestro campo, técnicamente. Entonces, ¿ustedes cómo van a parametrizar ese campo? Hay una ecuación que existe que dice que alfa en función de t es igual a más t que multiplica a b menos a, ¿cierto? Esos son, bueno, a y b, digamos para digamos que el a es el punto inicial y que b es el final. Listo. Entonces, ¿que yo tengo que hacerlo para las tres curvas? Sí, tengo que hacerlo para las tres curvas. ¿Por qué? Porque yo no tengo una figura, o perdón, no tengo una ecuación, una expresión que me identifique cada segmento, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, para la curva 1, ¿cierto? Para la curva 1, llamémosla R1, va a ser igual. Entonces tengo el punto de partida, eso es 1, 2 y 3, ¿cierto? Tengo, miremos una cosa importante también. Solamente, básicamente, tengo en X, voy a obtener
1 más t que multiplica b. ¿Quién es b? B es 3 menos a, que sería 1, ¿cierto? Eso lo voy a tener en dirección y. Y en j, que sería en y, solamente tengo un 1. Por consiguiente, colocamos aquí un más 1 en j. Listo. Para la curva 2, muchachos, lo que tenemos es, miren que solamente analizamos en en x solamente va a ser ¿cuánto? 3 en y, ¿cierto? 3 en y, más, Una duda, esto aplica para cualquier curva, sí, pues para rectas, solo rectas. Yo le rectas, sí. puedo mostrar un ejercicio del taller que hay que justamente no supe cómo. ¿Cómo parametrizarlo? Sí, Sí, claro. te lo mando al chat. Bueno, sí. Bueno, voy. Pero es de que también da así rectas y eso. Es Esa que no, fórmula es no es bendita. rectas, ¿Y entonces qué es? son Curvas. como, sí, son curvas. Es como una estrella ninja. Sí, son rectas. Mándamelo, mándamelo, porfa. Pues curvadita hacia adentro. Mándamelo, mándamelo. Mándamelo a ver qué. Si no, toca dividir esa vuelta en un montón de integrales. Pero hay cierta simetría, entonces eso puede ayudar también bastante. Entonces, R2, ¿cierto, muchachos? Tenemos a R2 y R2 va a ser pues el inicial que va a ser B. Sería en este caso 1 en Y más T que multiplica a B menos A. O sea, sería 2 menos 1. Y eso sería en J. Vamos a ver. Espera un momentico. No. Espera un momentico, yo lo guardo por acá. Ya. Pero mira que básicamente. mm, Nosotros lo hicimos en clase usando el teorema de círculos cerrados, da cero, El porque teorema es de conservativo círculos en R. es conservativo. Da cero que esa integral de línea. Es que yo llegué a la misma conclusión de que daba cero por lo que le digo. Sí, Pero por el Es teorema. cerrado y eso. tal, Pero pero mira cómo es la geometría. sí, es verdad. ¿Sí me explico? O sea, miren lo que yo les mencionaba a ustedes anteriormente. ¿Están viendo la imagen? Hola. ¿Sí? Sí, 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 ahí se ve. Listo. Sí, Miren que todo es simétrico. ¿Sí ven que todo es simétrico? O sea, es simétrica, literal. Esa figura es simétrica. ¿O no? Sí, sí. sí, profe. Exactamente. Por esa misma razón era que yo les explicaba a ustedes. Pues obviamente por eso les va a dar cero, pero es por esa razón. Porque siempre, o sea, si yo tengo un campo como tal, siempre va a haber, y tengo simetría en esta parte, miércoles, ven, menos mal tengo Zoom. Estoy aquí, estamos en Zoom, muchachos. Claro, yo tengo una fuerza, digamos, que va en este sentido, ¿cierto? Pero como eso es simétrico, en ese sentido va a haber otra fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, y por esas razones que se anulan como tal y me va a dar cero. ¿Sí lo pillan? Sí, 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 es verdad. Aunque, bueno, igualmente, ¿cómo parametriza uno eso? ¿Cómo parametriza uno eso? ¿Cómo fue que dijiste teorema de círculo de Raos? Uy, ese teorema sí no. Pero yo lo manejaría como una especie de, sí, de circunferencia o un arco, o como un arco, ¿no? Pues No lo sí, eso manejo. parece un arco. Una circunferencia no parece.
No, Ese es teorema de pero, la curva cerrada, perdón, no de círculo, curva. eso. Es que mira lo siguiente. Esto es como si tú tuvieras un círculo, un cuarto de circunferencia, ¿o no? Aquí mide 1 y aquí mide 1. Y esos son los radios. ¿Sí o qué? Por ejemplo, teta, en este caso, iría de 0 a pi medios. ¿Sí o qué? Y yo lo parametrizo también así, con X y Y. Yo lo podría parametrizar así, ¿verdad? ¿Por qué no? Y es de radio 1, ¿o no? Pues sí, viéndolo así, sí se puede. No sé la verdad cuál es el teorema de esta vuelta. Lo siento, no me lo sé, muchachos. Yo no me las sé todas. Pero, pero yo, o sea, yo parametrizando eso, o sea, si a mí me tiran eso, yo lo parametrizo así como te lo acabo de mostrar. Y es más, se lo grafico así, le pongo el radio 1 y tiro la gráfica y la parametrización. Y digo que va entre 0, en teta está entre 0 y pi medios, y ya. Es más, ni siquiera está entre 0 y pi medios, pues, si ustedes miran eso, eso sería en el tercer cuadrante. O sea, pi, y creo que eso es pi más pi medios, es 3 pi medios. ¿Sí ve? Esto sí está en el primer cuadrante. Eso lo podría tomar. Esto está en el primer cuadrante, no en el cuarto cuadrante. Esto lo podría tomar como si estuviera en el primer cuadrante, ¿cierto? O sea, entre 0 y pi medios. Esto estaría entre 3 pi medios y 0. Y esto estaría, muchachos, entre pi medios, perdón, entre pi medios y pi. Esa sería la parametrización, sacaría las 4 integrales como tal. Pero, pues, es simétrico. Entonces, se supone que usted sacando esta, ya tiene esta también, solamente que sentido contrario. Y se supone que sacando esta, ya tendría esta con signos diferentes. Y por eso es que se anulan y da 0. ¿Estamos bien o no? Hola, sí. Mucho gusto, Juan Camilo. ¿Me escuchan? No, ahí sí, la verdad me perdió un poco, pero ¿Te perdiste? ¿En qué sentido te perdiste? o sea, cuando dijo que esto lo podemos tomar como que está en el cuadrante, no sé qué, ¿Cómo así? ¿Cuántos cuadrantes tiene en plano cartesiano? 4. Eso. Y si usted dibuja la circunferencia, si usted dibuja una circunferencia, espérese, verá. Si usted dibuja una circunferencia y lo traza en el plano cartesiano, ¿cierto? Yo te dije que esto estaba en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Mira, entre 3 pi medios, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Esto a qué figura se le parece? A esta misma, ¿no? ¿Cierto? Ah, ya, o sea, hace el lado contrario. O sea, Eso. lo Y toma entonces, ¿desde como dónde empieza? reflejo. Eso. Y entonces, ¿esto desde dónde empieza? Desde 3 pi medios hasta 0. Este de aquí, ¿se le parece a cuál? A este de aquí. ¿Sí, ok? Entonces, esto va desde 0 hasta pi medios. Desde 0 hasta pi medios. ¿Sí? ¿Sí o Sí, no? ya. Eso. Los dos Ahora, cuando cuadrantes. usted determina esto,
se supone que le va a dar lo mismo que le tiene que dar a usted acá. Si es simétrico. Le tiene que dar lo mismo aquí, bueno, aquí que acá. Solamente que con signos contrarios. Y es por esa razón que se anulan. De igual forma, aquí y acá. Y es por eso que se anulan. ¿Sí o no? ¿Ahora sí? Sí, ya entendí. Eso. ¿Solucionada la parametrizada o alguna otra duda? No, ya sigamos. Gracias. Bueno, puedes Dale, repetir con otra vez gusto. cómo es que está sacando las R's. ¿Cómo? Ah, ok. ¿Cómo estoy sacando las R's? Sí, sí, por favor. Listo, claro. Entonces, mira, yo primero que todo tengo que parametrizar y todo llevarlo a una sola variable o a un solo parámetro, ¿cierto? Porque estamos hablando de integrales de línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo lo que estoy haciendo es básicamente parametrizando cada curva. Curva 1, curva 2 y curva 3. Entonces, utilizo este método de parametrización, ¿cierto? Para poder encontrar la parametrizada literal o las curvas, tanto de la 1, de la 2 y la 3 en un solo parámetro. ¿Cuál es ese solo parámetro? T. Entonces, estoy utilizando, muchachos, espérame. Simplemente estoy utilizando esta ecuación o esta expresión, ¿cierto? De tal manera que pues me parametrice como tal esa curva. Ahora, Juan, ¿y por qué yo estoy utilizando I y estoy utilizando J en esa parametrización de las curvas? Porque dentro del plano cartesiano y dentro de, bueno, sí, dentro de este plano cartesiano, miren que cada curva está en, se puede mandar la grabación, espérate un momentico, por favor. Yo les voy a mandar a ustedes la asistencia para que les envíen de una vez esa vaina. Listo. Espérenme un momentico, claro. Eh, Ya va, muchachos. Ya voy. Ya voy, denme un segundo. Me dicen si les llegó al chat. Sí, profe. Listo. Porfa, colabórenme con la asistencia para que los que pues, se tengan que ir igual puedan arrancar. Que sigue de física. A ver, la cuestión es que eso tienes que entrar y llenar el formulario de eso. Porque yo no manejo las grabaciones, muchachos. Eso lo manejan directamente allá en Bienestar. Yo no manejo las grabaciones como tal de los talleres que dicto. Para las personas de física, sobre todo, bueno, creo que de cálculo también tengo varias. Están en YouTube. Las grabaciones más largas son los míos. Son mis, son mis talleres, literal. Bueno, listo ahí con la asistencia, muchachos. Listo. Listo. Entonces, ¿por qué estoy manejando I? ¿Por qué estoy manejando J? Porque, muchachos, las curvas como tal están tanto en Y como en X, en Y como en X. Entonces, por esa misma razón, tengo que ubicar las dos direcciones. ¿Listo? Vale, Camilo, con mucho gusto. Entonces, R3, que sería la curva 3, voy a obtener una pendiente, ¿cierto? Es decir, tengo tanto componentes en X como en Y.
Listo también. O sea, voy a tener que aplicar esta ecuación de las dos maneras. Es decir, tengo para el i, ¿cierto? Para el i tendría, esto empezaría desde 3 en x más t que terminaría en, bueno, ¿cómo es? Termina en 1 y empieza en 3, en i. Ahora en y empieza en 2, ¿cierto? Y termina en 1, pero comienza en 2. Listo. Entonces, algo que tengo que hacer aquí también, tengo que hallar los diferenciales, ¿cierto? Diferencial de cada curva, muchachos. ¿Cuáles son los diferenciales? Los diferenciales de básicamente mi parámetro, pues, en este caso, t. Espérenme un momento. Listo. Bueno. Entonces, vamos a encontrar lo que sería la derivada, ¿cierto? Tengo a R1. Vamos a copiarlas de una mejor manera. Voy a decir que R1 como tal es igual a 1 más 2 veces T en I más J. Listo. De la curva 2 voy a obtener, muchachos, simplemente 3 en I más 1 más T en J. Y de la curva 3, pues voy a obtener 3 más, bueno, más no, sería menos 2T, ¿cierto? Menos 2T en I más 2 menos T en J. ¿Listo? Y ya lo único que necesito es encontrar aquí como tal ya los diferenciales, ¿cierto? Los diferenciales pues de cada curva. Los diferenciales de cada curva, muchachos, dividiendo esto en función del parámetro. Es decir, voy a encontrar el DR1, ¿sí? Y el DR1 es simplemente, miren que aquí es 0, ¿cierto? Miren que esto aquí es 0 porque es una constante. Solamente tengo aquí un 2, que sería 2 veces I, ¿cierto? Para este caso acá sería DR2, sería igual. Aquí también sería 0, 0 sería J solamente. Y para el diferencial de R3, aquí sí tendría menos 2 en I menos J en ese diferencial. Entonces, vamos a encontrar el campo. Ahora vamos a encontrar el campo para cada curva, ¿sí? Y vamos a analizarlo. Es decir, yo tengo que encontrar el campo como tal en función de ese parámetro T. Voy a obtener, para la curva 1, miremos lo siguiente. Tengo en I, tengo a X y tengo a 2Y, ¿cierto? Y tengo solamente a 2Y. Entonces, miren, que en Y tengo 1, pero en I tengo a 1 más 2T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Coloco 1 más 2T, ¿cierto? Más
2 veces y. ¿Cuánto vale y? 1. O sea, sería 2 por 1, 2. Eso lo que tengo en i. Listo. Más. Ahora, tengo en j, tengo 6y menos 2x, ¿cierto? Entonces, 6y, ¿cuánto es 6y? Tengo y, tengo 1, o sea, sería solamente 6, menos 2x, menos sería menos 1, menos 2, sería 2 por 1, 2, menos 2, menos 2 por 2, 4, ¿cierto? 4t. Eso sería en J. No tengo nada más. Sí, no tengo nada más. Eso sería en J. Ahora, en F2, muchachos, tengo T. Voy a hacerlo aquí de manera rapidita. 3 más 2, más 2 veces T. Esto lo tengo en I. Más 6, más 6T, menos 6 en J. Y el F3, vamos viéndolo aquí. Voy a obtener 3 menos 2 veces T, más 4. Más 4, menos 2 veces T, en I, más 12, menos 6T, menos 6, más 4T en J. Listo. Entonces, una cosa importante, muchachos, analizar lo que es el trabajo, ¿cierto? Entonces, para el trabajo, nosotros tenemos que el trabajo va a ser igual a la integral de línea de la curva 1, ¿cierto? Con respecto a la fuerza 1, multiplicado por el de R1. ¿Dónde está? Eso está por acá, debe estar por acá. Y mírelo, aquí está, básicamente. Si yo tengo un campo, ¿cierto? La integral de línea se expresa de esta manera. Si yo tengo múltiples campos, pues obviamente de analizar cada campo de cada fuerza, perdón, en cada superficie, pues obviamente va a ser la sumatoria de cada integral de cada superficie, de cada línea, por decirlo así en este caso, de cada curva. Listo. Entonces, expreso de esta manera, coloco el de la curva 1, sería el de más la integral de la curva 2, ¿cierto? F2 multiplicado por un DR2 más la integral de C3 multiplicado por F3 por el diferencial de R3. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé, muchachos. Bueno, y ahí ya se expresa pues de esa manera, ¿cierto? Ese campo como tal. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, ya vamos cerrando, y ya tengo que alistarme para el otro taller, muchachos. Bueno, lastimosamente, bueno, mañana miraremos todo lo que es la parte de el teorema de Green, muchachos. ¿Dónde está? A ver, yo por acá creo que tengo un teorema de Green. Espérenme, yo veo a ver un teorema de Green así bien breve, Songo. Espérenme, yo veo por acá un teorema de Green bien breve. Espérenme, yo veo un teorema de Green por acá bien breve. A ver.
P. Listo, muchachos. A ver, lo que yo les comenté anteriormente, el teorema de Green es básicamente que te dan un campo, ¿cierto?